tema que yo quiero compartir con ustedes se llama de esta manera: la suficiencia de la Escritura. Les vuelvo a repetir, es un tema doctrinal, es algo que usted y yo debemos de atesorar en nuestro corazón. Y este tema está basado en el Salmo capítulo 19. Por favor, mis hermanos, vamos a buscar este Salmo capítulo 19, dando lectura del versículo 7 al versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Me va siguiendo por favor con su vista, y dice la palabra de Dios de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Este es un salmo, mis hermanos, que debemos nosotros de atesorar y que debemos de experimentar siempre y cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Hay un hombre, mis hermanos, llamado George Mueller. Este hombre fue un predicador que nació en 1805 y murió en 1894. Este fue un hombre predicador que no gozaba de buena salud física, y eso lo llevaba a buscar más y más de Dios. En algún tiempo, a cierta edad, lo llamaron para formar parte del ejército, pero él no pasó las pruebas que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque físicamente no cumplía, y cada vez se iba desvaneciendo más su salud. Entonces hubo alguien que le compartió de la palabra de Dios, y despertó en él un interés por la palabra. Y él se dio cuenta que mientras más estudiaba la palabra, el Señor más le fortalecía. El daño físico que él tenía se iba restaurando, pero cuando dejaba de leer, su estado físico empeoraba. Yo no sé si así nos pase a nosotros, mis hermanos, pero en este hombre había un plan de Dios. Dios provocaba eso, y este hombre así lo entendió. Por eso, mientras más leía, más se fortalecía, y así fue creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Dios le habló y le dio un plan para él. Tanta fue la labor que él hacía, que él inauguró muchos centros de cuidado de niños. Todo eso fue ¿por qué? Porque él se apegó a la palabra de Dios. En él hubo ese sentir que hubo en este salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese es el poder que la palabra de Dios tiene para transformar nuestras vidas. Hay una frase que él expresó en el vigor de nuestra vida espiritual será en proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestra vida y en nuestros pensamientos. ¿Usted cree eso, mis hermanos? Una vez más, el vigor, las ganas que él tenía en su vida espiritual era en proporción a el lugar que la Biblia ocupaba en su vida. Si usted y yo, mis hermanos, tenemos en gran valor la palabra de Dios, así va a ser nuestra vida espiritual. Entonces, mis hermanos, la Biblia que usted y yo tenemos, la Biblia que usted y yo estudiamos, mis hermanos,
es una revelación de parte de Dios. Es la revelación más grande de parte de Dios. Déjenme explicarle, mis hermanos, la palabra revelación quiere decir descubrimiento de la verdad. Dios decidió revelarse a usted y a mí, como lo vemos en este salmo, por medio, número 1, de su creación y número 2, por medio de la palabra escrita. Dios decidió descubrirse ante nosotros por medio de su palabra. Es por medio de la palabra que usted y yo conocemos a Dios. Muy probablemente no es por medio de las predicaciones. ¿Por qué? Porque una predicación usted la escucha, pero cuando sale del templo le preguntan, ¿de qué se trató el tema? ¿De qué se habló en el culto? Y muchos responden como los niños, de Dios. ¿Cuál fue el versículo que trataron? Uno que viene en la Biblia. No, mis hermanos, Dios se revela por medio de su palabra. Ahí mismo, mis hermanos, en el Salmo 19, versículos del 1 al 6, nos muestra la revelación general. Y esta es la revelación general por medio de su creación. Salmo 19, versículos del 1 al 6, dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y el sol, como esposo sale de su tálamo, de su habitación, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Toda la creación, mis hermanos, da testimonio de que Dios existe. Hace un rato yo se los mencionaba. Usted ha tenido la oportunidad de mirar el cielo en las noches. No en todos los lugares se ve igual, Usted voltea cuando no hay nubes en la noche y voltea al cielo, y créame que no se ve igual aquí en la ciudad que estando a lo mejor en aquellos lugares rurales, tal vez, en aquellos lugares que son pueblos, donde no hay lámparas en las calles. En ese lugar la luna y las estrellas alumbran todo. ¿Sabe qué? Eso está dando testimonio de la grandeza de Dios. Piense en eso, mis hermanos. Cuando usted mira al cielo, mire a Dios. Cuando usted ve el mar, lo inmenso que es, ahí mire a Dios, la grandeza de su creación. Si usted tiene la oportunidad de subirse a la torre latinoamericana y dicen que se ve como si fuera una maqueta la ciudad, ¿sabe qué? Todo eso da testimonio del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Número 1, Dios se revela de una manera general por medio de su creación. Y número 2, se revela de una manera especial, y esa manera especial es hacia nosotros, como hombres, como personas. Sí es cierto, mis hermanos, la palabra de Dios se va a expresar de esa manera especial por medio de las palabras, por medio de las predicaciones, por medio de las enseñanzas. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, se nos enseña que la palabra de Dios, la revelación de Dios, es transmitida por medio de palabras. Dice en este versículo Deuteronomio 4, 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás
a los hijos y a los hijos de tus hijos, por medio de las palabras. ¿De qué hablas cuando estás en tu casa, mi hermano, mi hermana? ¿De qué platicas a tus hijos? ¿Qué es lo que brota de ti? ¿Están hablando de las telenovelas? ¿Están hablando de lo que dice en Facebook? ¿Están hablando de las series de Netflix? ¿De qué hablas? Dice aquí, no te olvides de las obras de Dios y transmítelas vocalmente, audiblemente, transmítelas a tus hijos, porque Dios dice así, porque en el libro tal, en el evangelio tal, dice así. Cuando tenemos la oportunidad, mis hermanos, de poder aconsejar, dilo de esa manera. ¿Por qué? Porque no es sabiduría nuestra, es la sabiduría de Dios. Porque la palabra de Dios dice así. El tema que estamos viendo el día de hoy, una vez más, la suficiencia de la Escritura. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Aunque hay cristianos y aún personas del mundo que dicen que la palabra de Dios es una palabra anticuada, dicen que eso era para otros tiempos. No, mis hermanos, la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Hay personas que sí tenemos que consultar otros libros, pero ¿sabe qué? Esos libros deben de ser basados en la Escritura. Hay libros de consejería, sí. Hay libros de discipulado, sí. Hay libros para matrimonios, sí. Pero cada uno de esos libros que usted y yo consultemos debe de estar basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. La otra manera de revelación, mis hermanos, es transmitida por medio de palabras escritas. Y aquí entra la Biblia, mis hermanos. En Éxodo capítulo 17, versículo 4, Dios le da una orden a Moisés y le dice: escribe esto para memoria en un libro. Mis hermanos, una vez más, no son cuentos, es historia, algo que sí sucedió. Y esto, mis hermanos, para que usted y yo podamos comprender este mensaje, es a través de nuestra fe. Aquí usted y yo aplicamos la fe. Aquí usted y yo activamos nuestra fe. Mis hermanos, la palabra de Dios es verdad. Yo no estuve en ese momento, pero yo lo creo. Yo no estuve cuando castigaron al Señor Jesucristo, pero yo lo creo. Yo no estuve cuando el Señor Jesús dio el sermón del monte, pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque cada palabra que yo he leído en su Escritura ha causado un efecto en mi vida. Ha transformado mi vida, mis hermanos. Ese es el mensaje que usted y yo debemos de atesorar en nuestro corazón. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 5, nos dice de esta manera. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios por la obra que él ha hecho en esta iglesia de Éfeso. Y su oración es de esta manera, Efesios 1, del 15 al 18. Por esta causa, yo también, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Por medio de su palabra. Usted y yo, cuando busquemos a Dios por medio de la Escritura, busquemos a Dios primero por medio de la oración. ¿Para qué? Para que Él nos dé un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría.
Y en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La palabra de Dios es luz para nuestra vida. ¿Por qué? Porque alumbra nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2, lo dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que transforma la vida de las personas? La palabra de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted y yo aprendemos más y más de Dios, nuestra vida va a cambiar. Tristemente hay personas dentro de las iglesias que pasan los años y pasan los años asistiendo a la iglesia, pero no son renovados. Siguen con las mismas ideas del mundo. En un momento vamos a ver cómo es que la palabra de Dios habla acerca de esas personas. ¿Recuerda usted Josué 1:8, mis hermanos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos, mis hermanos, es la clave del éxito. No tenemos que buscar en otro lado. No tenemos que buscar otras fuentes. La palabra de Dios es la clave, es la revelación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el Salmo 19, versículo 7, vamos a entender un poco algunas de las palabras que se nos van presentando en esta lectura. En el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra ley, mis hermanos, que se menciona aquí, no se está refiriendo solo al Pentateuco. No se está refiriendo solo a los primeros 5 libros de la Biblia. No, la palabra que se menciona aquí se traduce mejor como la enseñanza total de parte de Dios. La instrucción por la cual usted y yo debemos de andar. Y dice también que esta ley es perfecta. Y la palabra perfecta tiene unas variantes que dice que es inerrable. No tiene error, mis hermanos. Es decir, mis hermanos, nosotros como personas humanas queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra situación y no debe de ser así, mis hermanos. Es más bien mi situación, mi vida, yo la tengo que alinear a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene errores. Yo no sé si usted, mis hermanos, se ha acercado a una construcción. Hace poco levantamos una bardita, unos cuantos tabiques, 70 tabiquitos, ¿no? ¿Qué son 70 tabiquitos? Pero cualquier persona que quiera que esos tabiques vayan alineados, necesitan una maestra, necesitan un hilo, necesitan una regla. ¿Para qué?
para cuando el constructor está pegando los tabiques, se va basando en esa línea, en esa regla. Mis hermanos, la palabra de Dios es esa línea, es esa regla que usted y yo necesitamos para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Si usted y yo ignoramos la palabra de Dios, nuestros tabiques van a quedar todos chuecos. Nuestra vida va a ir desviada. Y créame que tarde o temprano esa construcción se nos va a caer. ¿Por qué? Porque no va alineada como debe de ser. La palabra de Dios es como esa regla que usted y yo tenemos o debemos tener, mis hermanos. Además, dice también que al ser perfecta es infalible. O sea, la palabra de Dios no falla, absolutamente confiable para nuestra fe y nuestra práctica. Mis hermanos, créele a la palabra de Dios. Esta no falla. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás de día y de noche en él, para que guardes y hagas. Y entonces dice ahí que todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien, mis hermanos, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es infalible, no tiene falla. Ya está escrito, mis hermanos. En Números capítulo 23, versículo 19, nos enseña de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, mis hermanos, Dios es fiel. Dios es cumplidor. Él cumple su palabra desde el principio hasta el fin, mis hermanos. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Salmo 19, versículo 8, nos dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis hermanos, la palabra mandamientos y la palabra preceptos que se nos mencionan aquí son órdenes divinas para el bienestar de los hombres. Son órdenes divinas, vienen desde el cielo, vienen desde Dios para nuestro bienestar. Cuando el hombre obedece, es considerado un hombre sabio, pero cuando desobedece, la Biblia nos dice que somos necios. Si obedecemos, somos sabios. Si desobedecemos, somos necios. Y una persona sabia, mis hermanos, es una persona que tiene un entendimiento. Es una persona que es prudente. Es una persona que practica la sabiduría. Que esto, cuando nosotros practicamos la sabiduría, vamos a practicar el éxito en nuestra vida. Y esta sabiduría debe ser atesorada en nuestro corazón, no solo en la mente. Porque muchas ocasiones nosotros tenemos versículos y versículos en la mente, pero si no los tenemos en el corazón, si no los ponemos en práctica, de nada nos sirven. En alguna ocasión nuestro hermano Alejandro nos decía que poco se predica acerca del infierno. Es verdad. ¿Y sabe qué, mis hermanos? En el infierno va a haber muchas personas con muchísimos versículos memorizados, pero que no los pusieron en práctica. Algunos otros dicen: en el infierno habrá personas con la Biblia en sus manos, pero que no la leían, no la meditaban. Habrá personas que sí leían y meditaban, pero torcían los mensajes. Una vez más, mis hermanos, la palabra de Dios no tiene falla. Los mandatos que usted y yo encontramos en esta palabra son para hacernos sabios. Lo contrario de un necio.
Un necio es falto de entendimiento. Un necio es una persona que está descarriada. Es una persona que ha cerrado su mente a Dios. En el libro de Proverbios, mis hermanos, ustedes y yo vamos a encontrar lo que es el contraste entre el sabio y el necio. Un ejemplo de ello lo tenemos en Proverbios capítulo 10, versículo 8, donde nos dice de esta manera: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El 12, versículo 15, capítulo 12, versículo 15 nos dice de esta manera: el camino del necio es derecho según su opinión, mas el que obedece el consejo de Dios, ese es sabio. ¿En qué lugar nos encontramos tú y yo, mis hermanos? ¿Nos encontramos con los sabios o nos encontramos con los necios? ¿Sabe qué, mi hermano? Dice la palabra de Dios que no podemos estar en medio. Es decir, no puede haber un cristiano con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. O eres o no eres. Apocalipsis dice: o eres caliente o eres frío, porque los tibios Dios los vomita. Le da asco a aquellos que están jugando con sus enseñanzas, a aquellos que están jugando con su palabra. A Dios le da asco. Mis hermanos, por esa razón, la invitación el día de hoy, o la aplicación para nuestra vida, es: vamos con los sabios. Aprende, escucha, medita, practiquemos la palabra de Dios. Eso nos va a hacer sabios. La palabra necio, mis hermanos, una de las definiciones que yo pude encontrar es: una persona necia es una persona tonta, una persona sin cerebro, una persona que actúa como cualquier cosa, no como hombre. Qué fuerte, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Algún tiempo usted y yo estuvimos ahí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la misericordia de Dios. Y mire, mi hermano, por esa razón, yo se los vuelvo a decir, es una tremenda bendición que usted y yo estemos aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es vida para nosotros. Es un tesoro invaluable, mis hermanos. Versículo 9, mis hermanos. Salmos 19, 9. Dice de esta manera: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. La palabra temor, mis hermanos, tiene que ver con el respeto que usted y yo tenemos hacia Dios. La palabra temor tiene que ver con la reverencia que usted y yo tenemos hacia Dios, con la sujeción. Ese es el temor que usted y yo debemos de tener hacia Dios. Rendir nuestra vida, rendir nuestro entendimiento, rendir nuestro intelecto ante la presencia de Dios, ante su palabra. Y además dice que permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios es estable. La palabra es para siempre. Es de continuo. Y de esa manera tiene que ser en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos del 5 a 8, se nos menciona cómo son las personas que tienen la palabra, pero que no la practican. Es decir, tienen momentos de emocionalismo. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídasela a Dios.
Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Créeme, mi hermano, que Dios conoce tu corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe si lo que recibes en la iglesia lo vas a atesorar o no. Pero el consejo es de esa manera: pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra de Dios permanece para siempre, debe permanecer en cada uno de nosotros para siempre, mis hermanos. No hay nada que usted y yo podamos comparar ante nuestro Dios y ante su palabra. Y en el versículo 10, para terminar, mis hermanos, dice que es deseable, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligero. No cuesta trabajo a aquellas personas que deseamos, a aquellas personas que tenemos esa hambre. Mis hermanos, no te conformes nada más con leer 5 o 10 minutos la palabra de Dios. No te conformes nada más con estudiar la palabra de Dios en el templo o en la iglesia. No, mis hermanos, porque aquí tú y yo disponemos 2 horas o 3 horas para escuchar del mensaje de Dios. Pero eso no es suficiente para toda una semana alejados de Dios. Esa provisión que tú y yo recibimos cada semana en el templo no es suficiente. Dice la palabra de Dios que esta es el pan que usted y yo debemos consumir día a día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un alimento espiritual. El alimento físico, usted y yo, si usted viene en ayunas como yo, ahorita las tripas ya nos están chillando. Necesitamos alimento físico, material. Pues así debe de chillarnos también la hambre espiritual. Debemos desear más y más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es deseable más que el oro. A mí me ha dado tristeza, mis hermanos, cuando dicen: es que no voy al templo porque tengo que ir a trabajar. No están obligados a ir a trabajar. La decisión es de ellos, de ir a trabajar. Cuando, si fuera Dios el primer lugar, asistirían mejor a escuchar la palabra de Dios. Créeme, es mejor, lo leíamos hace un rato, mejor es habitar en la presencia, en la casa de Dios, que estar 1000 fuera de ellos. La palabra de Dios es para siempre. Se nos ha enseñado, mis hermanos, las riquezas de este mundo aquí se van a quedar. Por más que quieras atesorar, aquí se va a quedar. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es para siempre, es eterna, es vida eterna. Mis hermanos, yo te invito en este día a que atesoremos la palabra de Dios. Que sea ese pan de cada día en nuestra vida. Conclusión, mis hermanos. ¿Qué es necesario para que la palabra sea deliciosa para nosotros? ¿Qué necesitas tú, mi hermano, mi hermana, para que la palabra de Dios sea deliciosa para tu vida? ¿Sabe que hay muchas personas que es deliciosa porque solo escuchan promesas?
Dios te va a bendecir. Si ofrendas, Dios te va a multiplicar. Muchas veces se toma la palabra de Dios por conveniencia. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta que nos endulcen el oído con que Dios te va a prosperar? Dios va a solucionar tus problemas. Dios te va a sanar. Sí, eso es solo conveniencia. No hagámoslo de esa manera, mis hermanos. Recibamos la palabra de Dios como es. Todo lo bueno y todo lo malo para nosotros ya está escrito aquí en la palabra del Señor. De hecho, en Deuteronomios capítulo 11 nos dice de esta manera, y con esto termino, mis hermanos, no se me desesperen. Deuteronomios capítulo 11, versículos del 26 al 28, nos dice de esta manera: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he prescrito hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido. El secreto de la bendición está en la palabra de Dios, en la obediencia a nuestro Señor. El secreto de la prosperidad está en la palabra de Dios. Y en el capítulo 30 de Deuteronomios nos dice de esta manera: Mira, iglesia, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seáis multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Mira, mi hermano, lo que Dios dice en este versículo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mis hermanos, esta palabra es vida para nosotros. Es parte de la doctrina que como hijos de Dios debemos atesorar, mis hermanos. Amén. Cierre sus ojos un momento, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra escrita. Muchas gracias por la sabiduría, por la revelación, porque tú alumbras nuestro entendimiento, Señor. De verdad, Señor, lo tenemos como un tesoro invaluable. No cambiamos nada por esto, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, yo te ruego que este mensaje, que esta enseñanza no quede solo en la mente o el corazón, que sea algo que nosotros practicamos, que no solo seamos oidores, que seamos hacedores de tu palabra, que demos testimonio de que tú has transformado nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te ruego, bendito Señor, que tu bendición, Padre, sea sobre cada uno de nosotros. Padre.